quiero comenzar dándole las gracias a todos los presentes por acompañarme esta tarde, en que sin duda tienen cosas mucho mejor que hacer, pero han decidido el apartarlas para venir a pasar un rato aquí. Quiero agradecer a la biblioteca que vuelve a invitarme, y quiero agradecer a los profesores y al Instituto Luis de Camões, que fueron los primeros en ponerse en contacto conmigo y los que por lo tanto facilitaron el que yo me encuentre aquí esta tarde. Ha sido una experiencia muy bonita la de esta mañana. Me he encontrado con 120 alumnos de primero de bachillerato, chicos y chicas que se han acercado otra vez a un mundo narrativo, ¿no? Para algunos era la primera ocasión en que se encontraban con un escritor, con una escritora. Para otros no, pero la mayor parte de las veces en las que un escritor se encuentra con público nuevo, se encuentra con adolescentes, nos enfrentamos al misterio, nos enfrentamos a qué hay detrás de una mentalidad y de una vida que está comenzando todavía, que han dejado de ser niños pero que todavía no están por pleno derecho en el mundo adulto. Y todavía para la civilización nuestra, para el momento en el que nos encontramos en el mundo occidental, el tener adolescentes en nuestra casa o el tenerlos en nuestro entorno sigue siendo algo relativamente nuevo. Hace 100 años nadie hablaba de adolescencia. Hace 50 años, como recordarán los que ustedes vivieron esa época, aunque somos aquí insultantemente jóvenes en general, alguno hay que se acordará de esa época, no se hablaba de adolescencia. La adolescencia es una etapa que siempre ha existido, pero que no siempre hemos protegido. El cambio de niño a adulto se realizaba con una brusquedad en ocasiones injusta. En el caso de las mujeres no había prácticamente transición. Lo biológico marcaba rápidamente la mentalidad y marcaba un cambio social brusco. En el caso de los muchachos era otro tipo de cosas, era el acceso y la competición laboral. Quienes ahora somos profesores o somos padres o somos sencillamente adultos, hemos adquirido por lo tanto una responsabilidad añadida, que es la de no solamente cuidar de los niños, sino cuidar también de los adolescentes. Facilitar ese tránsito a través de historias, a través de ejemplos, a través de nuestro propio papel social. Se hereda el mundo, pero también se hereda la responsabilidad para con generaciones más jóvenes. Cada uno tiene su misión, cada uno tiene la forma, y la sabe mejor que nadie, de pasar ese testigo a la siguiente generación. Yo lo intento hacer a través de historias. Lo intento hacer a través de libros, como por ejemplo el del chico de la flecha, o como por ejemplo algunas de las novelas que sin ser para chavales tienen como protagonistas a chavales. La primera que escribí, Irlanda, o Soria Moria, por ejemplo, que acaba de mencionar el director, que ganó el Premio Ateneo de Sevilla y que se centra en 4 adolescentes. ¿Por qué para mí es importante, tanto desde el punto de vista de autora como desde el punto de vista de difusora de determinadas ideas, hablar de ese terreno? Bueno, primero porque es una metáfora de lo que luego nos aguarda en la vida adulta, ¿no? Es el primer contacto que tenemos la mayor parte de las veces con la madurez, la mayor parte de las veces con un mundo que no es como nos habían contado. Por mucho esfuerzo que hagamos a la hora de transmitir a los niños el mundo real, tendemos instintivamente a protegerles. Tendemos a servir como traductores entre una realidad en la cual abunda muchas veces la violencia, las decepciones, la muerte, la pasión no correspondida, el desengaño. Intentamos, de alguna forma, el suavizar ese impacto para las personas que queremos. Y la mayor parte de las veces cometemos también un grave error, que es no darnos cuenta de que esas mismas emociones negativas, esas mismas realidades, ellos las están viviendo y traduciendo a su forma. No se puede proteger a los niños de la presencia de la muerte, ni de la violencia, ni de los desengaños, ni de las pasiones no correspondidas, porque están ahí y lo absorben, lo viven y lo perciben. Si, como hacíamos antes, no servimos como muro entre ellos y la realidad, no lo estamos haciendo bien. Pero si los intentamos mantener en una burbuja, tampoco lo estamos haciendo bien. Los primeros que protestan son ellos, o sois vosotros. Aquí hay un buen grupo, ¿no?, de jóvenes todavía. Quiero decir, de jóvenes todavía que todavía son jóvenes. La mayor demanda que suelen hacernos los chicos que están creciendo es que no los tratemos como... no nos lo tomemos en serio. Es verdad que no son del todo mayores, es verdad que no son del todo pequeños, pero que no nos los tomemos en serio es algo que no nos perdonan a los adultos. Y si recordamos cómo éramos nosotros a esa edad, tampoco lo perdonábamos. Lo que ocurre es que quizás la rebelión que teníamos hace 20 o 30 años respecto al mundo adulto ha adoptado otras formas, otras maneras de rebeldía, otras palabras. Yo no recuerdo nunca haberle gritado a mis padres.
ni haber insultado, ni haber dicho una palabra más alta que otra a mis padres. Así me habían educado y así lo absorbí yo, lo cual no significa que esa rebelión, que esa sensación de que el mundo no era como me habían contado, que no me habían educado ni preparado para aquello que me esperaba, no estuviera latiendo fuerte en mí, no me estuviera haciendo sufrir en muchos sentidos. Yo hablo de sufrir porque era muy exagerada. Y sigo siendo un poco drama queen, ¿no? O sea, yo todo lo siento con una intensidad y con una... Pero en cierta medida creo que casi todos nos podemos sentir identificados, sobre todo en esa franja de edad, ¿no? En esa franja de edad en la cual el mundo se presenta con un filtro peculiar. El de las hormonas, por un lado, el de la ignorancia, por otro, el de la pasión, por otro, ¿no? Es una palabra que esta mañana he mencionado en varias ocasiones. La vida sin pasión no merece la pena. La vida sin pasiones se convierte muchas veces en ridícula. También las pasiones a veces son ridículas, ¿no? Pero hay que moverse en ese ten con ten. Yo creo, y siempre he pensado, que cada persona y cada escritor, cada escritora, debe elegir a qué dedica sus pasiones. El tiempo es limitado, no sabemos cuánto nos queda. Solo sabemos, planificando el día de mañana y esperando que lleguemos a verlo acabar, que tenemos 24 horas, de las cuales vamos descontando tiempo, ¿no? Hoy me preguntaban cuánto dedicaba yo a la lectura, por ejemplo. Bueno, yo dedico mucho a leer y mucho a estudiar. Me parece imprescindible y además me gusta. Con lo cual me parece todavía más imprescindible, porque una cosa va retroalimentando a la otra. Pero cuando hablo de cómo organizar nuestro tiempo, cuando hablo de cómo destinar el tiempo a lo importante, estoy hablando de algo que va un poco más allá, ¿no? Cuando hablo de organizar la vida, o cuando hablo de a qué destinar, cómo distinguir lo importante de lo no importante, estoy yendo más allá de lo que nos están intentando hablar ahora en sociedad, más allá de la productividad. Diera la sensación, y eso transmitimos a los más jóvenes, y transmitimos también a los mayores que han vivido otro tipo de sociedad en la cual el tiempo y el dinero y el prestigio eran términos totalmente distintos a los que entendemos ahora. Intentamos transmitir que el tiempo que no sea aprovechado hasta el último minuto es tiempo desperdiciado. Esa idea, y luego me corrigen ustedes o presentan su opinión si así lo desean, estaré encantada de que haya un turno de preguntas y de que esto se convierta en un diálogo, porque a mí me dejan hablar y yo hablo, esa idea, yo creo y defiendo que va radicalmente en contra de la cultura. No es posible el crear cultura, no es posible el crear una sociedad civilizada tal y como la entendemos desde la perspectiva occidental, es decir, en que cultivemos la historia, cultivemos no solamente los idiomas como un medio de entendimiento, sino como una forma de conocimiento, en el que cultivemos la filosofía, aquello que nos ha distinguido, en el que cultivemos el arte, si carecemos de tiempo no productivo, si carecemos de ocio, si carecemos de tiempo para aburrirnos. De hecho, cuando me he encontrado a lo largo del día de hoy con personas, adultos y jóvenes, que quieren escribir, todos me hablaban de lo mismo, el tiempo. No tengo tiempo, soy periodista, me encanta escribir, pero no tengo tiempo. El ritmo de vida no me permite escribir. Tengo que estudiar porque acabo de sacar unas oposiciones, no tengo tiempo. Tiempo tenemos, lo que no tenemos es tiempo de ocio. Lo que no tenemos es eso que valoraban los griegos porque eran libres y ricos, los que eran libres y ricos, ¿no? Que era tiempo para pensar, para empezar a dilucidar. Y les estamos transmitiendo a las generaciones más jóvenes que cualquier cosa que no sea productiva, cualquier cosa que no obedezca a ese mandato de hacer y por lo tanto ser útil y por lo tanto que alguien en algún momento pueda sacar provecho de él o de ella, es una pérdida de tiempo. Sin perder el tiempo de una forma constructiva, no vamos a ser creativos. Sin creatividad lo que estamos sembrando es algo muy oscuro, es algo muy siniestro. Es una semilla que posiblemente nazca torcida y que crezca tremendamente vulnerable. A lo mejor están pensando que yo defiendo esa idea pues porque me he dedicado a la literatura, ¿no? Y los escritores ya se sabe. Estamos con nuestra copa de absenta, una vela quizás, mirando al horizonte y escribiendo a mano o quizás a máquina, ¿no? Esa es mucha culpa la tiene Hollywood. Es decir, las series y el cine ha hecho mucho daño a la imagen de un escritor. Y no digamos ya de una escritora, no hay escritora que no esté fatal de lo suyo. O sea, no hay historia de una escritora en la cual no se acabe suicidando, ahogándose en algún río, metiendo la cabeza en un horno. Es decir, todos... Silvia Plath, estoy hablando de Silvia Plath. Es que ha habido una reacción instintiva en primera fila, ¿no? Es decir, las hermanas Bronte, Dios mío, cada cual más desgraciada, ¿no? Yo escribí un libro sobre ellas. Es decir,
La visión que se tiene a nivel general de los escritores, y no digamos ya de las escritoras, está muy deformada por el mito y está muy deformada por lo que, incluso a mí cuando no era escritora, me gustaría que fuera a ser una escritora, ¿no? Melena al viento, largas faldas ondulantes, una desdicha pero que no te hiciera muy infeliz, ¿no? Esa especie de, ay, qué triste estoy, pero qué bien me lo paso estando triste. Bueno, en el fondo una visión adolescente. Una visión que se fragua muchas veces en aquellas ideas que tenemos con 14, con 16, con 20 años. Me pueden decir que es fácil hablar desde esa postura. Si yo tuviera esa vida, sí sería fácil. Lo que ocurre es que para dedicarnos en este país a vivir de cualquier cosa que sea artística, y creo que entre nosotros tenemos algún pintor y tenemos también algún escritor y algún poeta, es necesario el trabajar mucho en muchos sentidos. Por un lado, porque si no hay una voz propia, si no se crea... No hablo de una personalidad, cuidado, la personalidad está muchas veces muy cercana al ego y el ego está muchas veces muy cercano a la mentira, a la construcción, a la impostura, ¿no? Pero para crear una voz propia o una mirada que sea única, algo que nos permita tener un estilo que nos diferencie de otros y que al mismo tiempo nos permita reconocernos en el otro, en aquel lector o en aquel espectador. Para eso hace falta soledad, pero hace falta ahora mismo mucho más que la soledad. Hace falta un tipo de trabajo que la mayor parte de las veces nos obliga a estar de la ceca a la meca, que nos obliga a estar cumpliendo funciones que cuando queríamos dedicarnos al arte jamás pensaríamos. Mi vida, desde la mañana hasta la noche, está muy carente en ocasiones de esto que yo mismo estoy defendiendo. Y lo es por algo muy sencillo. Si hace algunos años se esperaba de un escritor que tuviera una presencia social, ahora no se espera eso, ni por lo tanto se valora. En los últimos meses, salvo los asiduos a esta biblioteca, que tiene una actividad cultural frenética, ¿cuántas veces han visto a un escritor o a un artista o a un músico, a un concertista vivo en televisión? La radio es un poco distinta, ¿no? En la radio nos seguimos encontrando a veces con cierta pausa. Pero ¿y en televisión? ¿Dónde está el elemento artístico? La televisión ahora mismo es interesante, es muy importante en muchos terrenos, ¿no? Porque nos da no solamente un pulso de la sociedad, sino también un pulso de lo que está valorado. En muchos sentidos hay que diferenciar televisiones digitales de televisiones de otras características, pero tienen o bien un apoyo popular importante o bien un apoyo de publicidad. La publicidad también está en muchas ocasiones detrás de los periódicos, tanto la institucional como otro tipo de publicidad. La publicidad a su vez intenta captar al consumidor que está en el fondo, que está más allá, que está al otro lado de los libros, pero también al lado de quien compra Coca-Cola, que está en quien vaya a usar las instituciones públicas, pero también en quien vaya a escoger una tienda u otra para comprar. Es decir, aquello que antes nos distinguía y nos diferenciaba a las personas que nos dedicábamos al mundo cultural o intelectual, que era que no había una obligación de resultar rentable económicamente, porque o bien el Estado, o bien instituciones privadas, o bien el capital propio, en el caso de que se procediera a una familia adinerada, consideraba que había un espacio que tenía que ocupar, que había alguien que tenía que marcar una especie de pauta psicológica, emocional, filosófica, que había generaciones de filósofos que marcarían a fuego una sociedad determinada. En el momento en el que hemos desmantelado eso y lo hemos sustituido por otro tipo de cosas como la inmediatez o como la productividad, algo cambia. Y no solamente cambia a peor, en ocasiones también cambia mejor, le obliga al escritor a seguir el pulso de la sociedad. Le obliga a quien está anquilosado, por ejemplo, en un único género o en una única visión o en un único formato, a probar otros. Es decir, cuando todo el mundo está al alcance de un clic, ¿por qué conformarnos únicamente con el conocimiento que tenemos? ¿Por qué conformarnos únicamente con aquello que nos han dicho durante una época que está bien? Por ejemplo, escribir novelas. ¿Por qué no saltar a un medio digital? ¿Por qué no probar el hipervínculo? ¿Por qué no saltar a las redes? ¿Por qué no? Pero también, como he dicho, no solamente está lo malo, pero no solamente está lo bueno. Hay una sensación, no sé si ustedes la comparten, de que la prisa y la urgencia de la actualidad nos está privando de reflexión, nos está privando de cierta distancia. Cada vez es más difícil analizar la sociedad porque cada vez sabemos más cómo funciona la sociedad día a día. Entonces, aquello en lo que estamos sumergidos nos impide tener distancia suficiente como para analizar aquello en lo que nos estamos sumergiendo. Si se dan cuenta, y con esto me dirijo particularmente a los más jóvenes, ¿no? La mayor parte de las cosas que nos están ocurriendo ahora, a nivel político o económico, a nivel vital, ya las sabíamos. Sabíamos que si continuábamos así, nos íbamos a encontrar aquí. Sabíamos que con la pinta que llevábamos, antes o después, las cosas estallarían. Lo sabíamos y no hicimos nada.
En cierta medida porque no nos queríamos creer que la realidad iba a ser eso. En cierta medida porque vivimos en una sociedad que no deja de ser tan paternalista con nosotros con los adolescentes, y pensábamos que alguien vendría y lo arreglaría. Alguien tomaría las riendas de algo de lo que estaba pasando. Y por otro lado, porque aunque tenemos cierta conciencia, y esto lo ha traído la democracia, de que tenemos un valor como ciudadanos y un valor como individuo, también no sabemos qué hacer con él. ¿A quién protestar? ¿A quién acercarnos? ¿Hay una causa común o es una causa privada? ¿Esto que yo estoy temiendo y que yo estoy sufriendo es solamente un tema mío? ¿O hay más personas que están aquejadas con lo mismo? Los tabús que antes se extendían en la sociedad de una manera general, uno de ellos sigue siendo, pero antes era mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, el tabú sexual, o por ejemplo otro tipo de tabús sobre qué estaba ocurriendo en el seno de las familias, qué estaba ocurriendo. Ahora se ha sustituido por un tremendo tabú económico. El mayor delito que podemos confesar ahora mismo es que seamos pobres. Uno de los grandes dramas de esta crisis a la hora de perder el puesto de trabajo no era tanto perder el puesto de trabajo como asumir que habíamos sido despedidos, que estábamos en paro, que aquello que solamente le ocurría a los inútiles, a los tontos, a los pobres, nos estaba pasando a nosotros. Que habíamos cumplido con todas las normas y que aún así las cosas no estaban saliendo como nos habían prometido. ¿Quién nos lo había prometido? Lo contaba esta mañana en el instituto. Ese ente de 1000 cabezas y sin una sola voz, pero con una voz muy clara, que es la sociedad, que son los otros, que es lo que llamaríamos el superyo, esto que nos estamos imponiendo constantemente, ¿no? Entonces, en el momento en el que ese tabú relacionado con lo económico se extiende, cuando algo terrible nos ocurre, cuando algo que percibimos como terrible nos ocurre, recurrimos a lo mismo que nos han enseñado con cualquier otro tabú, a callarnos. Por lo tanto, es muy difícil denunciar cualquier cosa. Aquí hablo desde los abusos más pequeños a los más grandes. Pedir ayuda desde las situaciones más pequeñas a las situaciones más grandes. Es como si ahora que tenemos más información que nunca, estuviéramos desconcertados precisamente con esa información. No sabemos por dónde comenzar a analizar a veces la sociedad. No sabemos por dónde enfrentarnos a un problema, porque todo está demasiado fragmentado. Si no recuperamos la idea que nos permitía una sociedad más humanista, continuaremos con esa sociedad tan fragmentada. Lo bueno, había cosas malas también, pero lo bueno que tenía precisamente la visión humanista de la existencia era que concebía a la persona como un todo. Concebía a la propia sociedad como algo interrelacionado. No dividía, como hacemos ahora, la vida en programas escolares que había que ir superando. Quien dice programas escolares dice objetivos laborales, y quien dice objetivos laborales dice principios vitales que da la sensación de que tenemos que seguir cumpliendo. Por eso yo defiendo, y defiendo a ultranza, una visión de la literatura, y una visión de la historia, y una visión de la filosofía, incluso de otro tipo de artes, que nos devuelva esa idea de visión general y esa idea de calma. Esa idea de que ocurra lo que ocurra, es más importante lo que está pasando dentro que lo que está pasando fuera. Y si no defendemos eso a ultranza, es muy fácil que nos zarandeen, es muy fácil que nos manipulen, porque no habremos dedicado el tiempo suficiente ni a crear un criterio, ni a crear una identidad. Y por eso somos seres contemporáneos, porque la identidad se encuentra a saber dónde. La identidad se encuentra en qué compramos, en qué leemos, en cuál es la etiqueta que nos han colocado, en cómo nos observa el otro. Yo en la mayor parte de mis libros hablo de eso. Hablo de la mirada del otro que nos construye como alguien, ¿no? ¿Somos buenos o somos malos? ¿Quién nos lo dice? Pues nos lo decimos todos. Desde el niño que se cae y se ensucia y es malo. ¡Ay, por Dios, qué niño! Por ejemplo, yo a veces lo empleo con mi gata, la pequeña, que es malísima. Es un demonio de gata, ¿no? ¿Por qué no? Se está comportando como una gata absolutamente normal. Tendemos a polarizar, o sea, mala. Tendemos a polarizar constantemente, ¿no? Tendemos a etiquetar al otro a través de lo que percibimos. Por eso somos espejos. Y por eso es tan interesante que lo que en literatura le importa a una sola persona que está escribiendo le puede importar a miles cuando está leyendo. Y por eso es interesante que aunque no nos convirtamos en escritores profesionales o no vivamos de ello, quien quiera escribir, escriba. Porque dentro del proceso de ordenar el pensamiento, dentro del proceso de ordenar, por lo tanto, la vida, de contarnos y recontarnos la vida, escribir y leer es de las cosas que nos van a resultar más útiles. Primero porque nos obliga a procesar el lenguaje. Después porque nos obliga a ordenar las ideas. Y después porque nos obliga a aquello que estamos pensando y sintiendo y que no tiene forma, por lo tanto, salvo los sinestésicos que son capaces de ponerle color a un sonido o a un sentimiento o a otra cuestión,
nos permite ordenarlo y comunicarlo al resto. De las cosas más útiles, más prácticas que nos permite el leer y nos permite el escribir es adquirir esa habilidad, la habilidad de nombrar. Al principio era el verbo, ¿no? Comienza la Biblia. Comienza diciendo, aquello que se empezó a decir, empezó a existir. La mayor parte de las religiones están de acuerdo en eso. El nombre de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir es casi sagrado. Parte del poder más íntimo que tenemos. Cuando alguien dice esto es agua, está definiendo, está distinguiendo, pero está construyendo una historia. Esto es agua y se acabó en 2047. Desde ese momento, cuando se acabó la última gota natural de agua, tuvimos que empezar a construirla. Y aquello que construimos no volvió a saber nunca a nada, no volvió nunca a ser transparente. No conseguimos clonar el agua, conseguimos seres inteligentes, conseguimos reproducirnos de una manera artificial, pero jamás a partir del 20 de abril de 2047 conseguimos tener agua. Ahí hay una historia, luego la siguen si quieren. Pero las propias palabras nos van llevando a través de las emociones y las emociones nos llevan a otra historia y esa otra historia comienza en otra y esa otra de pronto se refleja en otras personas. Lo que para algunos es importante, para otros es una tontería. Pero lo importante no es que sea importante, lo importante no es que sea una tontería, sino que ha provocado una discusión, que ha provocado ese efecto, como digo, de espejos distorsionados o de espejos reales, que al fin y al cabo nos convierte en partes de un diálogo, que nos convierte en parte de una sociedad y que nos convierte en individuos. Para mí, el hecho de que no perdamos esa capacidad de ver la totalidad y que no perdamos el amor y la curiosidad por el estudio, por saber más cosas, es lo que vertebra gran parte de lo que escribo y gran parte de lo que digo. No diferencio demasiado entre qué escribo y qué digo, solamente son formatos distintos. Cuando escribo una novela, empleo una metáfora a través de unos personajes. Hago que de una forma o de otra se acabe llegando a este tipo de conclusiones, ¿no? En El chico de la flecha, por ejemplo, que es la última novela que he escrito y que he destinado a chavales de a partir de 12 años, este tipo de ideas están presentes, pero están presentes de otra forma. Por ejemplo, están presentes a través de cómo podía experimentar un chico en los años 60 aproximadamente de nuestra era, en el primer siglo después de Cristo, qué podía sentir y qué podía experimentar a la hora de crecer. Desde luego no he sido, como me comentaban esta tarde en la televisión, ¿no? Yo nunca he sido un chico de 12 años. Y la niña que fui de 12 años no sé dónde está en mí. Intento que se mantenga viva, más o menos, pero a lo mejor se la comió la de 16. No estoy muy segura, ¿no? Pero a través del ejercicio de la empatía, a través de la observación y a través muchas veces de la fantasía también, lo que yo he intentado es que ese chico esté lo más vivo posible, que ese chico pueda identificarse y se pueda reflejar con cualquier chico que está viviendo ahora. Y que las niñas que aparecen, que hay varias, tienen un papel secundario porque así era en la Roma de esa época. Es decir, las chicas valían poco menos que lo que decidía su padre que valía o lo que decidía su tutor que valían. Pueden también verse, pueden ver hasta qué punto hemos aprendido a tener voz las mujeres o no. Y hasta qué punto todavía necesitamos adquirir determinados derechos que tenemos sobre el papel, pero que no siempre tenemos en la realidad. En esta época no lo tenían. Todo esto de lo que yo les he estado hablando a lo largo del rato que me llevan soportando, que tiene que ver sobre cómo construir la sociedad, es algo que se va a plantear mi chico de 12 años. Que de pronto sale al mundo de una forma triunfal, ¿no? Hace algo, no les voy a destripar qué, pero tiene que ver con una flecha, que hace algo que le pone en primera línea. La sociedad romana, me da igual que fuera en Hispania que fuera en otro sitio, en este caso es la Lusitania, ¿no? La sociedad romana era tremendamente cotilla, les encantaba el correveidile, les encantaban, tenían grafitis, tenían periódicos, tenían prensa rosa, tenían prensa amarilla. Era muy curioso cómo hemos heredado todo, el idioma, las calzadas, el derecho y el cotilleo, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, Marco de pronto se convierte en alguien que es famosuelo. Pero ¿qué ocurre? No tiene base. No es que estuviera en homines, mulieres et viceversa, ¿no? De la época, pero lo que está haciendo no tiene base. Se basa en una mentira. A partir de ahí podemos empezar a reflexionar si toda fama está basada precisamente en una construcción o en una mentira, ¿no?
Y claro, descubrir las mentiras sociales provoca mucha decepción, pero ¿y el mentiroso? ¿Cómo ha llegado ahí? Los estafadores comenzaron con poco generalmente, ¿no? No se roban ahí millones de euros, guau, guau, sin llegar a... El mentiroso comienza poco a poco, no comienza de la nada. Hay miedos, hay expectativas sociales, hay amigos que te presionan, ¿no? Para mí era importante el que se hablara de eso, pero también era importante que los chavales y los profes también que lo leen y los padres tuvieran una materia para reflexionar acerca de algo que a mí me obsesiona, ¿no? Que es la idea de igualdad y la idea de desigualdad. La sociedad romana de esa época, como la nuestra ahora, en otro sentido era profundamente desigual. Para empezar, se dividía entre ciudadanos libres y entre ciudadanos que eran esclavos. La gente era una propiedad. Podías comprar, vender, tenían derecho absoluto de vida y de muerte. No solían matarlos porque salía caro. A cargarte a un esclavo a latigazos, pese a lo que las películas de Peplum nos hayan hecho creer, ¿no? Pues resultaba carillo. Es decir, era mejor vendérselo y entosárselo a alguien así un poco, que fuera un poco crédulo, ¿no? Pero en ocasiones sí se mataba, o en ocasiones sobre todo no se les cuidaba lo suficiente y sobre todo no tenían derecho a nada. Lo cual no significa que no hubiera esclavos listillos y que se supieran ganar la vida. Lo cual no significa que en la época de Vespasiano, por ejemplo, los libertos llegaran a tener en ocasiones un poder importante. Pero no estaba permitido. Y ellos vivían, sobrevivían, lo veían normal. Era una sociedad civilizada, integrada, que conquistó gran parte del mundo civilizado. Mi pregunta es, ¿y qué estamos haciendo ahora que sea equivalente? Vivimos en democracia ahora mismo, pero ¿qué estamos haciendo que dentro de unos cuantos siglos nos digan, Dios mío, la sociedad del siglo XXI? ¿Cómo podían? Es que eran tontos, no se daban cuenta. Es decir, ¿cómo nos verán? ¿Hacia qué tenemos que cambiar? ¿Hacia dónde tenemos que progresar? Lo pasado es fácil, la historia nos permite, otra vez hablo de espejos, nos permite ese espejo. Pero nosotros, ¿qué tipo de espejo, qué tipo de mirada estamos proyectando hacia el futuro? ¿Qué nos echarán en cara cuando estemos ya muertos nuestros tatarbisnietos? Bueno, estarán muertos ustedes, yo pienso clonarme o algo. Pero, ¿qué estamos dejando? No hablo del nivel individual, de escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. O sea, a nivel social, ¿qué estamos haciendo? A lo mejor, como decía antes, a nivel individual no vamos a poder cambiarlo, pero sí ser conscientes. Sí, por lo menos realizar esa especie de labor de conciencia de, es que estamos aquí y esto no lo estamos haciendo bien. Luego ya los golpes de pecho y los sufrimientos y ese tipo de cosas, pues cada uno según su conciencia, ¿no? Pero sí que me parece que una sociedad más lúcida tiende a ser una sociedad más justa. Y aunque esto lo intento proyectar escondido a través de la historia, se me ve en el plumero enseguida, ¿no? Cuando los chavales comienzan a leer la historia, llega un momento en el que se enfadan con el chico de la flecha. ¡Hala! Pero es que esto no puede pasar. Y yo, sí, pasaba. Y dentro de tu mundo, ¿qué está pasando? Que te provoca la misma reacción. Es muy curioso que los jóvenes sean tan profundamente sensibles a las injusticias, sobre todo a las que les afectan a ellos, las que les afectan a personas de su edad y de su entorno, y que luego eso lo olvidemos al crecer, que al volvernos pragmáticos nos volvamos injustos. Y eso es lo que uno de los personajes de este libro, el tío que sirve de tutor de mi chico, de Marco, intenta no perder. Es una persona pragmática, es un hombre que ha llegado adulto en aquella época. Los padres de Marco no lo consiguen, por ejemplo, ¿no? La mortandad era importante, pero que no pierde la referencia de qué significa tener lo que para los romanos era la conciencia, ¿no? Lo que para los romanos era ser un hombre cabal. Mujeres cabales no había, ya saben que las mujeres no contábamos, ¿no? A mí eso me parece importante y me parece que la mayor parte de los libros juveniles que abordo casi nunca hablan de ello. Hablan de temas muy interesantes. Por ejemplo, fomentan la fantasía, algo que me parece imprescindible en adultos y en niños y en ese terreno intermedio. Hablan muchas veces del bien y del mal, que es una gran obsesión que tenemos ahora como civilización, pero muchas veces no hablan de ese terreno intermedio, de lo que perdemos por ganar o de lo que ganamos a veces por sacrificar según qué aspectos. No son temas fáciles. No son temas fáciles, como he dicho antes, que para transmitir a nadie, menos a los chavales. Tenemos miedo de hablarles de nuestras inseguridades y de nuestras sombras y de nuestros recovecos como adultos, como padres, como profesores, como tíos mayores. No es fácil reconocer que no sabemos muchas veces hacia dónde vamos y que al mismo tiempo tenemos que ir guiando a otros. En el magnífico ensayo sobre la ceguera, Saramago hablaba precisamente de eso. Hablaba de una sociedad de ciegos. Era una bonita metáfora y es un libro que en cuanto se pueda los chavales deberían leer también.
Porque aquello que no se puede explicar con palabras se puede expresar con metáforas. Aquello que no se puede transmitir porque es demasiado duro nos ha dado la capacidad humana una gran herramienta para transmitir, que son no la historia sino las historias. La manera de esconder a través de fábulas, a través de cuentos y a través de las distintas formas de narración aquello que es demasiado duro para sentir. Por eso inventamos los cuentos y los poemas y las fábulas. Por eso convertimos a los zorros en metáforas del astuto y a los cuervos en aquellos presuntuosos. Y por eso todavía ahora y todavía aquí continuamos ansiando que nos cuenten historias. Yo esto era lo que les quería contar. Estaré encantada de que ahora me hagan preguntas, conversen ustedes o sencillamente se hagan notar. Muchísimas gracias.